Urgentemente contacté a Edward, explicándole que nuestros padres estaban gravemente enfermos y que necesitaba regresar inmediatamente. A pesar de mi súplica sincera, me despreció con indiferencia, alegando que estaba demasiado ocupado con un viaje de trabajo y acusándome de exagerar. Terminó la llamada abruptamente, ignorando mis intentos de mantenerlo en línea. Un mes después, cuando Edward finalmente regresó a casa, distante y frío, tuve que informarle que se había perdido los funerales de nuestros padres. Sorprendido y confundido, no podía creerlo, pensando que estaba jugando una broma cruel. Le recordé la llamada que había hecho, advirtiéndole sobre su salud crítica. Su rostro se cayó al darse cuenta de la gravedad de la situación, dejándolo sin palabras y lleno de arrepentimiento. Soy Janet Rachel, tengo 51 años, una mujer que dedicó su vida a la familia. Puse en pausa mi prometedora carrera en administración después de casarme. Mi historia con Edward comenzó en la universidad, donde nos unió nuestro amor compartido por el pádel. Al principio, nuestra relación era tensa. Edward lideraba el club de pádel, enfocado solo en la competencia nacional, y era estricto conmigo. A menudo me encontraba al margen, recogiendo pelotas después de no cumplir con sus altos estándares. Pero mi frustración alimentó mi determinación. Practiqué incansablemente en privado, y durante una sesión de práctica, inesperadamente devolví uno de sus difíciles servicios, ganándome su respeto por primera vez. Ese momento transformó nuestra relación de enemistad a una conexión naciente. A partir de ahí, mis sentimientos por Edward crecieron más intensos. A pesar de su enfoque estricto, me fui enamorando de él. Una noche, después de una reunión social, Edward me sorprendió confesándome que se había enamorado. Me quedé tanto sorprendida como emocionada, aceptando sus sentimientos con entusiasmo. Decidimos mantener nuestra relación en secreto para no alterar la armonía del club, pero no me importaba el secreto, estar con Edward era suficiente. Nuestro vínculo duró más allá de la universidad, y nos casamos cuando yo tenía 23 años. Por sugerencia de él, dejé mi trabajo para estar a su lado, completamente cautivada por él. Imaginaba un futuro brillante juntos. Ahora, 25 años después, nuestra vida se ha convertido en una rutina predecible. La emoción de nuestros primeros años ha dado paso a una existencia cómoda y familiar. Mi enfoque en la apariencia personal se ha relajado. Donde antes seleccionaba cuidadosamente mis atuendos y usaba maquillaje para cada cita, ahora priorizo la comodidad y rara vez uso maquillaje. Como ama de casa, con pocas interacciones fuera del hogar, he adoptado un look más natural. Mirando atrás, no puedo ignorar cuánto he cambiado desde mis años más jóvenes. He ganado peso, y mi apariencia ahora refleja las fotos, antes, de los anuncios de pérdida de peso. Este cambio en mi apariencia física podría estar contribuyendo a la naturaleza más mundana de nuestra relación, y siento que Edward ahora me ve menos como una pareja apasionada y más como una figura maternal. Incluso hace comentarios ligeros, pidiendo café de una manera que se siente más como un cuidador que como un esposo. Este lento cambio en nuestra dinámica marca una partida significativa de los comienzos apasionados de nuestra relación. Los padres de Edward viven a solo 20 minutos caminando, y siempre han sido amables y solidarios. A cambio, yo los visito frecuentemente, deseosa de ayudar, especialmente ahora que su salud ha empeorado. Mi suegro está gravemente enfermo, con los médicos ofreciendo pocas esperanzas. Expresó su deseo de pasar sus últimos días en casa, así que lo trajimos a casa para cuidados paliativos. La carga ha sido especialmente difícil para mi suegra, que está cada vez más agotada por la responsabilidad de cuidarlo. Como alguien que no trabaja fuera de casa, he tratado de intervenir y ofrecer apoyo, pero está quedando claro que la mayor parte de la carga del cuidado recae sobre ella, y está pasando factura. Una noche, me pidió si podía quedarme a dormir para ayudar, con su voz llena de esperanza. Sin embargo, tuve que rechazarla porque Edward espera que esté en casa todas las noches. Su decepción fue palpable, dejándome con sentimiento de culpa. Edward tiene una presencia autoritaria y nunca ha sido de los que ayudan con las tareas del hogar. Espera que la cena esté en la mesa y la casa en orden cuando llega, sin espacio para sobras. Cualquier desviación de sus expectativas provoca una intensa reacción. Una noche, después de ayudar a mi suegro, llegué tarde a casa para encontrar a Edward enojado. Priorizó sus necesidades sobre las de su padre, y yo me quedé callada, sabiendo que confrontarlo solo escalaría la situación. Esta dinámica me ha dejado sintiéndome atrapada. Como ama de casa, me siento culpable por no enfrentarme a Edward o por no ofrecer más apoyo a mi suegra durante este momento difícil. El comportamiento de Edward se ha vuelto más errático. A menudo llega tarde a casa sin previo aviso, a veces claramente ebrio, ofreciendo la misma excusa cada vez.
tiene derecho a gastar su dinero como quiera. Este patrón recurrente me ha dejado sintiéndome aislada, dividida entre mis deberes como esposa y mi deseo de apoyar a mis suegros. A pesar de mi rol en casa, las expectativas de Edward se han vuelto más difíciles de soportar. Sus frecuentes salidas nocturnas, a menudo con compañeros de trabajo, empezaron a preocuparme, no solo por nuestra familia, sino por las familias de los involucrados. Edward, con su posición autoritaria en el trabajo, a menudo presionaba a sus colegas para socializar después de horas. Presumía de pasar tiempo con el mismo compañero de trabajo, un hombre soltero que vivía solo, diciendo que siempre quería compañía y bebidas. Sugerí un compromiso, pidiéndole a Edward que me avisara sobre sus planes para poder ayudar mejor a sus padres, especialmente con la salud deteriorada de su padre y el creciente estrés de su madre. Pero Edward desestimó mis preocupaciones con una risa, diciendo que sus salidas eran espontáneas y que su madre podía manejarse sola. Entonces, de manera inesperada, Edward anunció que planeaba un viaje de 3 semanas a Tailandia. Me quedé estupefacta, bombardeada con preguntas. Ya había solicitado tiempo libre en el trabajo y planeado lo que quería hacer y comer allí. Cuando expresé mi preocupación, especialmente porque no tenía pasaporte, se encogió de hombros, diciendo que no importaba porque yo no lo acompañaría. Esto fue especialmente sorprendente ya que ni siquiera habíamos tomado una luna de miel adecuada, dado su usual renuencia a gastar dinero. Curiosa y preocupada, le pregunté quién lo acompañaría. Su respuesta fue breve: iba con un compañero de trabajo, y rápidamente cambió el tema a la cena. Sabía que insistir más llevaría a una discusión, así que acepté la situación con reluctancia, mi frustración burbujeando mientras preparaba la cena a su gusto. El día de su partida, se fue temprano sin más discusión. Al mediodía, me encontré reflexionando sobre la dinámica de nuestra relación, dándome cuenta de lo difícil que era expresar mis necesidades y preocupaciones bajo las limitaciones impuestas por el comportamiento y las expectativas de Edward. En un momento de necesidad urgente, llamé a Edward, pero su respuesta fue de impaciencia. ¿Qué tan urgente es? Estoy a punto de tomar un vuelo, espetó, la frustración clara en su voz. Intenté explicarle el estado crítico de la salud de sus padres, pidiéndole que reconsiderara su viaje, pero me desestimó sin pensarlo 2 veces. Con frialdad me dijo que estaba de vacaciones y me dijo que me encargara sola. Su falta de empatía me dolió, y después de colgar, me quedé con llamadas sin respuesta. Murmuré para mí misma, prometiéndome arrepentirme de esto más tarde, y me resigné a esperar su regreso. 3 semanas después, Edward finalmente regresó, aparentemente sin verse afectado por lo sucedido mientras estaba fuera. Le di la noticia de la muerte de sus padres, y reaccionó con incredulidad, como si estuviera bromeando. Le conté los detalles desgarradores de cómo sus padres se habían deteriorado a pesar de mi constante cuidado. Sus muertes, algo que no pude evitar. El peso emocional fue aplastante. Mi enojo hacia Edward hervía al recordar el sufrimiento que sus padres soportaron y su total desinterés por su salud. Se hizo evidente que siempre había antepuesto sus propios deseos a las necesidades de su familia. Una dura realidad imposible de ignorar. Lo confronté, acusándolo de elegir sus vacaciones sobre el bienestar de sus padres. Edward se mantuvo en silencio, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su indiferencia después de regresar de su viaje solo destacó su egoísmo, profundizando mi frustración y decepción. Estaba devastada no solo por la pérdida de mis suegros, sino también por darme cuenta de que el hombre en el que alguna vez confié me había abandonado en mi momento de necesidad. Sarcásticamente, le pregunté sobre sus recientes vacaciones de 1 mes, sugiriendo que tal vez las había pasado con una amante. Edward, luciendo derrotado, admitió haber tenido un romance con Donna, una joven colega, quien según él le había brindado el consuelo que yo no le había dado. Reveló que sus noches tardías las pasaba con Donna, presumiendo sus cualidades y menospreciando las mías. Luego, con sorprendente franqueza, propuso el divorcio, imaginando una vida con Donna en nuestra casa, exigiendo que me fuera. Las palabras me golpearon como un puño. Habiéndome dedicado a ser ama de casa a su solicitud, no tenía ingresos propios y me sentía despreparada para empezar de nuevo, pero su elección de Donna por encima de cuidar a sus padres enfermos fue la gota que colmó el vaso. Con una resolución firme, me alejé para siempre, empaqué solo lo necesario y encontré un lugar en un motel modesto. 1 semana después, la llamada de Edward rompió la paz que había comenzado a encontrar. Sonaba nervioso, preocupado por un talonario de cheques perdido. Le informé que las cuentas bajo su nombre no se habían tocado, excepto el talonario de cheques, que había tomado junto con el dinero que había ahorrado y los regalos de mi familia, todo colocado de manera segura en una cuenta solo a mi nombre.
No formaba parte de nuestras finanzas conjuntas y no tenía obligación de compartirlo con él. Desesperado, admitió que había gastado su salario y su bono en su extravagante viaje, ahora esperando recurrir a mis ahorros para cubrir su mala gestión. Por primera vez, me di cuenta de cuánto había dado por sentada mi estabilidad financiera. Esperaba que yo limpiara el desastre, pero me negué. Le sugerí que pidiera un adelanto en su trabajo si estaba tan desesperado. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. A medida que la conversación avanzaba, también le informé sobre la sombría realidad financiera de la situación de sus padres. No habría una gran herencia. Sus padres habían vivido de pensiones, y los gastos médicos de su padre habían agotado sus ahorros. También le advertí que desocupase su departamento de alquiler para evitar más gastos. Parecía incapaz de comprender la gravedad de todo esto, incapaz de aceptar la verdad. Le dije a Edward que ahora estaba solo, no tenía más responsabilidades hacia él. Su sorpresa y desesperación no me conmovieron. El daño ya estaba hecho. No pude evitar reírme de su situación. Este era el resultado de sus propias acciones, su romance con Donna y su decisión de echarme de nuestra casa sin considerar las consecuencias financieras lo habían llevado hasta aquí. Sus preocupaciones sobre su trabajo o las repercusiones del romance no me afectaban. Dejé claro que él y Donna habían construido este lío, y no tenía simpatía por ellos. Edward me rogó, reconociendo sus errores, pero me mantuve firme. Terminé la llamada con una última promesa de arrepentimiento. Todos los lazos fueron cortados. Pronto comenzó el proceso de divorcio. Edward dudó al principio, principalmente por preocupaciones financieras y el temor de que sus acciones se hicieran públicas. Pero, finalmente, el abogado lo convenció de seguir adelante. El divorcio marcó el fin de un capítulo lleno de traición y desconsideración financiera. Gracias a la experiencia de mi abogado, salí de él con una división favorable de los bienes. Después, Edward se encontró en una situación financiera desesperada, habiendo desperdiciado la mayor parte de sus ahorros. Luchaba por llegar a fin de mes. Incluso tuvo que lidiar con las consecuencias de vaciar el apartamento de sus padres y cubrir los costos del alquiler. Donna, quien lo había estado buscando por intereses profesionales, rápidamente lo abandonó cuando el romance se hizo público. Ella siguió adelante, dejando a Edward más aislado que nunca. Edward intentó contactarme indirectamente a través de nuestro abogado, pidiendo ayuda e incluso rogándome que reconsiderara. La desesperación en su voz solo reforzó mi resolución de mantenerlo fuera de mi vida. Su ruina financiera y su incapacidad para gestionar su vida fueron el resultado directo de sus propias decisiones. Mientras tanto, comencé a avanzar. Decidí reincorporarme al mercado laboral y encontré un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia local. Fue una experiencia completamente nueva, y terminé disfrutándolo mucho más de lo que esperaba. Me adapté rápidamente a las demandas físicas del trabajo, ya fuera manejando la caja, controlando inventarios o manteniendo la tienda organizada. Mi gerente incluso insinuó que podría asegurar una posición permanente, lo que me pareció un pequeño pero esperanzador paso hacia la reconstrucción de mi vida. Mirando atrás, no veo el fin de mi matrimonio como un retroceso, sino como un nuevo comienzo. Fue el inicio de un capítulo lleno de potencial. Al entrar en esta nueva fase de mi vida, lo hago con un propósito renovado y un sentido de alegría, lista para abrazar el futuro y las oportunidades que me depara. Gracias por ver el video, y nos vemos en el siguiente. Manténganse asombrados.